En la actualidad el tema de la depresión es irrelevante en la vida de las personas, las cuales confunden sus síntomas como bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento, con un simple estado de cansancio. El proyecto consiste en una investigación documental y cortometraje sobre los problemas emocionales y la depresión, cómo esta afecta a la mayoría de los jóvenes, qué la causa, cómo podemos combatirla, cómo podemos ayudar a las personas que la sufren, qué consecuencias puede ocasionar. Nuestro objetivo es informar a base de un proyecto audiovisual el tema sobre la depresión, que por medio de la información especializada darle una mayor importancia a la salud emocional y física, y no recaer en los temas tabúes de la sociedad. Nuestros objetivos son específicos: identificar las causas, identificar instituciones a las cuales pueden solicitar apoyo, consecuencias, síntomas y signos de la depresión, cuándo podemos consultar al médico, cuándo es pedir ayuda de urgencia, nuestro factor riesgo y la prevención. La prevalencia de los trastornos mentales se relaciona con las transformaciones de nuestra sociedad, la falta de apoyo familiar y social, la soledad, el aumento de las patologías orgánicas crónicas relacionadas con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. La depresión ocupa el cuarto lugar dentro de las patologías más prevalentes en la actualidad, ya que afecta alrededor de 121 millones de personas en todo el mundo, y se calcula que para el año 2022 se situará en el segundo lugar detrás de las patologías coronarias. Algunos estudios demuestran que los trastornos de la ansiedad se encuentran entre los trastornos más comunes. La depresión en nuestra generación. La depresión en los jóvenes es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. La detección. Durante la pandemia del año 2020, aumentaron los casos de las personas que sufrían depresión a causa del aislamiento social que se aplicó como contingencia del COVID-19. Nuestra generación Z. La generación Z son las personas nacidas en el lapso del tiempo entre los últimos años de los 90 e inicios de los 2000. Son muy parecidas a la generación millennial, aunque tienen sus características definidas que los hacen diferentes. El impacto del Internet, el crecimiento popular de las redes sociales y el impacto de la forma en la que se socializa esta generación. El Internet nos da la posibilidad de socializar con mucha gente en distintas partes del mundo. Aunque nos facilita la comunicación, esto nos afecta en las relaciones más cercanas. Cuando la sociedad ya creía que era prácticamente imposible que una generación tuviera más problemas, los nuevos estudios demuestran que cada generación muestra que va de mal en peor. Somos personas que estamos acostumbradas a unas comodidades y paradójicamente tener más comodidades en vez de influir positivamente a estar más felices y tranquilos. Los resultados de la depresión de la generación Z en México. La generación Z son las personas que nacieron aproximadamente entre finales de la década de los 90 e inicios de los 2000. Los medios digitales han hecho que la generación establezca relaciones sociales de manera distinta gracias a las redes sociales. Se les facilita contar con una gran variedad de información, lo que les abre a muchas oportunidades. Y estos son algunos de los resultados que pudimos encontrar en los artículos investigados. A pesar de los factores estresantes de la pandemia, el 65% de Latinoamérica dice que su salud mental ha sido buena o mejor en los últimos 30 días. Sin embargo, los miembros de mayor edad, aquellos de la generación Z que están entre las edades de 18 y 24 años, no se sienten así. Solo el 42% de ellos dice que su salud mental ha sido buena o mejor en los últimos 30 días, pero la generación Z es la que más está luchando con su salud mental. Incluso casi la mitad de ellos reporta síntomas de depresión. Pero muchos jóvenes de la generación Z pasaron la pandemia solos. La soledad vino a arriesgar su angustia. A muchos se les encomendó la tarea de cuidar a los hermanos menores que estaban aprendiendo a distancia, o a los miembros de la familia mayores que necesitaban ayuda de los mandados y las tareas del hogar durante la pandemia. La generación más joven se enfrenta a una realidad incierta y un futuro financiero poco claro. Tienen mucho menos riqueza que las generaciones pasadas de su edad. Sin muchos ahorros, el bloqueo y la incertidumbre económica en el curso significaron un grave costo financiero y emocional para los jóvenes de la generación Z. Por lo tanto, no es sorprendente que la generación Z, como los millennials, digan que su mayor fuente de estrés son los problemas,
Los millennials dicen que su segunda mayor preocupación es el COVID, mientras que la generación Z apunta hacia los problemas laborales como el siguiente factor más importante. Si bien el COVID fue un gran factor de estrés para todas las demás generaciones, la generación Z es la menos estresada al respecto. Se define depresión como melancolía. Con el paso del tiempo, se realizaron estudios y se llegó a la definición de que la depresión es una pérdida de sí mismo. Esto quiere decir que es un estado en el que las personas tienen sentimientos de melancolía, tristeza, desánimo e irritabilidad, que van perjudicando su vida personal y general. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, sin importar la edad, la raza, los ingresos, la cultura o el nivel académico. La depresión puede quedarse mucho tiempo dentro de nosotros sin que aceptemos o tengamos la conciencia de lo que nos ocurre. En esta sociedad, en la que parece que nos prohíben estar tristes, hay una posibilidad grande de ser felices. Esta enfermedad puede ser olvidada o dejarla a un lado. Tipos de depresión. Cualquiera de estos trastornos, pero desde un punto de vista psiquiátrico, hay que matizar y diferenciar uno de otros. Así que distinguimos los siguientes. Episodio depresivo mayor-menor. Debemos pensar en el ante la aparición de síntomas como tristeza vital, pesimismo, ansiedad, irritabilidad, apatía, embotamiento afectivo, empeoramiento matutino, disminución marcada del interés y de la capacidad de disfrutar. Baja autoestima, pensamientos recurrentes a la muerte, pérdida de apetito, disminución de peso, alteraciones del sueño, etc. Ante esta situación es recomendable consultar el médico de atención primaria. La depresión subclínica es aquella depresión que puede pasar prácticamente inadvertida, porque no se detecta la presencia de ánimo deprimido ni la capacidad de disfrutar las cosas. Y sí, otros síntomas de los descritos como pesimismo, ansiedad, irritabilidad, apatía, embotamiento afectivo, pérdida de apetito, disminución de peso e incluso alteraciones del sueño. El trastorno bipolar. Los trastornos bipolares son un grupo de trastornos afectivos caracterizados por la presencia de episodios reiterados en los que se le alterna el ánimo deprimido como episodios de exaltación, tales como euforia o hiperactividad. El trastorno distímico. El trastorno distímico o distimia es un tipo de depresión crónica en la que los síntomas se manifiestan de forma permanente durante un periodo de tiempo prolongado. A veces puede llegar a sentirse bien durante días, incluso semanas, pero enseguida vuelven a reaparecer los síntomas, estando la mayor parte del tiempo cansado y deprimido. Suele iniciarse en la vida adulta. También existe el trastorno adoptativo con estado de ánimo depresivo. Es un trastorno bastante frecuente. Se caracteriza por la aparición de los síntomas emocionales: ánimo depresivo, tristeza, llanto, desesperanza, en respuesta a un acontecimiento estresante ocurrido en los 3 meses anteriores al inicio de la clínica. Bueno, mi nombre es Rebeca Hidalgo Berber, soy psicóloga con una maestría en psicoanálisis y criminología, y también tengo, un posgrado por ahí de criminología y estructuras en el psicoanálisis, y actualmente estudio una maestría en psicoanálisis y estructuras psicoanalíticas en la sexualidad. Actualmente trabajo en el Instituto de la Mujer Municipal de Nezahualcóyotl. Soy la coordinadora de la Unidad de Género y Prevención de Violencia. Es la primera unidad que se hace en el Instituto de la Mujer. Pues aquí recibimos todo tipo de violencia y les damos acompañamiento hasta de principio a fin. La depresión se define como tal, como un desnivel de ánimos o emociones. Pueden ser desde muy altos, de un nivel muy alto de emociones, hasta muy, muy bajo. Y es una escala que no se puede identificar como tal en una sola sesión psicológica, ¿no? Sino ya lleva un gran tiempo para diagnosticarla, pero una vez diagnosticada se tiene que tratar de manera muy adecuada. Las causas pueden ser demasiadas, desde algún desorden que tengamos por ahí en nuestra infancia que no haya sido tratado, y con el tiempo pues va evolucionando, algún tipo de duelo que hayamos vivido que no lo trabajamos de manera psicológica, que no le hicimos una catarsis como tal, y entonces pues esto se va llevando, ¿no? O alguna situación que hayamos vivido de manera un poco traumática, y entonces es ahí donde viene la depresión en sus diferentes formas, y si no se trata a tiempo pues puede llegar al suicidio.
de la depresión pospandemia. Pues mira, yo creo que nos vino a dar nuestra verdadera realidad de lo que vivimos a nivel mundial en cuanto a la salud mental, la importancia que tiene la salud mental en los seres humanos, ya que si bien antes de la pandemia había suicidios, ahora con el aislamiento la ansiedad aumentó, los problemas que tenemos en casa aumentaron y pues obviamente la salud mental llegó a un punto, a un límite en el que ya no pudimos más y obviamente los suicidios aumentaron. Entonces yo creo que nos vino a dar un flechazo de la verdadera realidad que tenemos y la importancia que le tenemos que dar a la salud mental para poder atender la depresión de manera adecuada y temprana. Hay muchas líneas de emergencia que puedes encontrar, desde una red de escucha psicológica en internet, se llama, por ejemplo, tengo que aclarar esta situación. En el 2021, que fue la pandemia, 6,000 casos de suicidios fueron detectados a nivel nacional, de los cuales de cada 100,000, 8 fueron hombres y de esos 100,000, 2 fueron mujeres. Es importante decirlo porque esos hombres casi no les gusta hablar de lo que está pasando de manera emocional. Es muy difícil que un hombre te hable cómo se siente emocionalmente. Entonces, ahí en internet puedes encontrar las líneas de violencia, igual si las puedes poner abajito, por aquí están. Aquí abajo pueden aparecer, la línea se llama Línea de Hombre a Hombre y ahí puedes hablar de las 24 horas del día, están en disposición los 365 días de la semana, o puedes también hablar Red de Escucha Psicológica Michel Foucault, que también por aquí está la línea de emergencia, igual está los 365 días psicólogos atendiéndote de manera adecuada, oportuna, para que tú puedas estar. O bien también tenemos instancias como en el Instituto de la Mujer, en donde puedes llegar y puedes tener una terapia psicológica de manera presencial para que puedas atender a tiempo esta depresión. Okay. ¿Algo que nos quiera compartir? Pues que le pongamos esta importancia a la salud mental porque la necesitamos. La mayoría de los chicos que se suicidan son de 15 a 29 años y eso es una alarma muy grande que tenemos hoy en México. Debemos de actuar con temprano pensamiento para que nosotros podamos pues ir delimitando e ir disminuyendo esta situación tan grave que es, poner en la canasta básica una terapia psicológica porque lo debe de hacer así y así darnos cuenta en dónde estamos parados ahora como salud mental. La terapia psicológica. A través de la terapia individual o psicoterapia, cada individuo es capaz de explorar sus sentimientos, emociones, creencias y comportamientos para identificar los aspectos de su vida que limitan su desarrollo, establecen metas personales y se comprometen con procesos de cambio. Todo ello a fin de lograr una mejoría en su vida y un equilibrio emocional. Durante la adolescencia, se presenta una gran variedad de cambios que inciden en la forma en la que se ve el mundo. La forma de enfrentar y superar estos cambios puede ser un poco determinante sobre cómo superan los problemas en la edad adulta. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué es normal y qué no? Puede resultar difícil notar la diferencia entre los altibajos en el estado de ánimo que simplemente forman parte de la vida en los jóvenes y la depresión adolescente. Entonces, ¿cuándo consultar al médico? Si los signos y síntomas de la depresión continúan, comienzan a interferir en la vida de tu hijo adolescente o te causan inquietudes relacionadas con el suicidio o la seguridad de nosotros como personas, habla con un médico profesional de salud mental capacitado para trabajar en adolescentes. Es probable que los síntomas de depresión no mejoren por sí solos y pueden empeorar o provocar otros problemas si no se les trata. Entonces, si eres estudiante o eres adolescente y crees que puedes estar deprimido o tienes un amigo que puede estar deprimido, no esperes para pedir ayuda. También hay que considerar estas opciones, que si tienes pensamientos suicidas, también llamar a tu médico. Llama a tu profesional de salud mental. Llama a una línea directa de prevención del suicidio. Busca ayuda. Ponte en contacto con un amigo cercano o un ser querido. Jamás ignores comentarios o preocupaciones sobre el suicidio. No se sabe nunca exactamente qué causa la depresión. Puede haber una gran variedad de involucrados. Entonces, cuídate. ¿Qué opinas de la depresión? Es un trastorno muy delicado que las personas padecen y nada más. ¿Y has pasado por ese trastorno? Sí. ¿Qué has hecho para sobrellevar? Tuve un amigo el cual me ayudó a superar ese trauma, ya que tenía muchos problemas en la época de la secundaria
en lo cual tuve un problema y él me ayudó con la música y un hobby que se me hizo que fue el anime. ¿A qué crees que se deba este trastorno o enfermedad? A problemas que tienes desde la infancia y problemas por los que pasas con tu familia. ¿Qué haces para solucionar esos momentos tristes? Escucho música, me pongo a ver anime o algunas veces me pongo acostado en la estrada ¿cómo se llama? En la banqueta o en mi azotea y miro al cielo. Ok, gracias. ¿Qué opinas sobre la depresión? La depresión. Posiblemente mucha gente lo toma a la ligera o como juego porque nunca lo ha vivido o porque simplemente nunca le ha dado la importancia necesaria a ese tipo de problemas. ¿Has pasado alguna vez por este trastorno? Posiblemente, pero he tenido la fuerza para poder salir y superar todos esos problemas. ¿Y qué has hecho para sobrellevarlo? Pues es más cuestión sentimental. Bueno, no sabría cómo decirlo, de que al final te acostumbras que ninguna persona va a poder ayudarte, que a pesar de que tengas apoyo de tus amigos, prefieres no molestarlos porque es tanta la inseguridad y el problema que tienes que llegas a ese punto en donde a pesar de que te dicen que los tienes ahí, sientes que solo los molestas y prefieres no hacerlos. Entonces lo que haces es pues escuchar música, ponerte tus audífonos, perderte en tu mundo, descansar y el otro día sabrás que será un día nuevo. Posiblemente sea lo mismo, pero ¿A qué crees que se deba que estés pasando por este tipo de trastorno? pues creo que básicamente es por problemas desde la niñez que te acostumbras a que pase lo que pase vas a estar solo, no vas a recibir, no tienes el apoyo de nadie. Más precisamente respondiendo a tu primera pregunta, que la gente no le toma importancia a eso y cuando dices que tienes ese tipo de problemas, pues te dicen, pues échale ganas, o bueno, ya ni siquiera eso, ¿no? Dicen, oh, está bien, y ya. Entonces, es una mezcla de muchas cosas, realmente. ¿Qué opinas sobre la depresión? A ver, yo siento que la depresión sí es como que un síntoma muy grave, que sí puede a veces perjudicarnos a nosotros como sociedad, como personas. Sí es demasiado dañino y es como un pequeño parásito que te hace estrujar tu cerebro y tus sentimientos, entonces sí se siente muy horrible. ¿Has pasado alguna vez por este trastorno? Sí, en parte creo que sí he sentido esas necesidades de mínimo, de no saber de nadie, de absolutamente de nada y de soledad, que siempre quise estar solo y sin ningún tipo o sea, sin ningún tipo de conexión. ¿Y qué has hecho para sobrellevarlo? Pues lo que yo más que nada he estado empezando a hacer es comunicarme un poco más con la gente, no estarme encerrando en una pequeña burbuja de ideas estúpidas y sin sentido. Y entonces trato de ser más comunicativo con la gente. Y a todo esto de que lo has sufrido y que piensas que has pasado por ello, ¿a qué crees que se deba o cuáles crees que sean tus motivos? Bueno, pues yo creo que los motivos más que nada fueron por bullying y por miedo. Bullying porque siempre me lo hacían bastante en la primaria, que era como casi un imán del bullying, porque acá todo el maldito salón estaba en contra mío. Y y también el miedo. Yo siento que fueron de las cosas que peor me llevaron de la mano. ¿Y qué has hecho para sobrellevar tus momentos tristes o de agobio? Pues más que nada lo que siempre hago es ponerme en un plan muy reflexivo. O sea, saco todo lo que pueda en lugares más privados y pues nada, o sea, simplemente pues en un lugar en donde nadie me vea, me sobrellevo, yo me pongo muy reflexivo y saco todo
lo saco todo, literal. La depresión. Es un factor que se dio a partir de la pandemia, una decadencia en el sistema. Respecto a cómo lo educaron en sus generaciones, ¿cómo era visto este trastorno en esos tiempos? Pues definitivamente en la etapa de evolución de la formación de los educandos, anteriormente se basaban más en la memorización y en la actualidad yo siento que ya nos rebasó el desarrollo tecnológico. Ya hoy en día pues ya no le dan tanto significado a los valores y a los principios que se han ido perdiendo en las generaciones. ¿Cree que como el resultado de la pandemia haya incrementado las personas que padezcan este trastorno? Sí, porque repercutió desde el momento del encierro a ocasionar problemas de estrés y de pérdida de seguridad en la mayoría, y pues no estábamos preparados para este momento, y de ahí que hoy en día la desintegración familiar es una de las causas que más se han observado en las familias, aparte de la violencia que existe dentro de las familias. ¿Alguna vez ha pensado o se ha diagnosticado que ha pasado por este trastorno? Definitivamente en forma personal siento que cuando estás preparado te adaptas a las situaciones que se presentan, pero no así quienes están contigo. Entonces sí ha habido daño emocional en las personas que conviven conmigo, o sea que nunca pensaron vivir ese tipo de situaciones. ¿Qué opina de la depresión? La depresión es un problema psicológico grave en la sociedad que es preocupante y alarmante para nuestras generaciones actuales y que debe de considerarse de suma importancia atenderlo hoy en día. ¿Ha pasado alguna vez por ese trastorno o ha sufrido? Sí lo he sufrido. De hecho, apenas hace 2 años falleció mi papá y tuvimos también un problema en la familia. De ahí también que mi mamá se enfermara por cuestiones de COVID también, complicaciones de pulmonía. Y bueno, una cuestión también un poco complicada en una relación sentimental, también vino a complicar un poquito las cosas, entonces sí se me juntaron varias emociones, varias situaciones, y sí en algún momento siento yo que sí experimenté, o quizás sigo todavía un poco en una cuestión depresiva, pero bueno, la estamos atendiendo precisamente también. Pero sí. ¿Y qué ha hecho para sobrellevarlo? ¿Ha buscado alguna ayuda? Sí, al principio trataba de ponerme mentalmente fuerte en muchos aspectos. Sin embargo, también guardarse las cosas es dañino hasta cierto punto porque parece que estamos avanzando, pero no. Pero sí, en primera instancia traté yo de tener pues fortaleza de manera personal. Sin embargo, sí tuve ya que recurrir a una ayuda psicológica para hablar este tipo de problemas con alguien que a lo mejor nos dé un punto de vista diferente fuera del ámbito familiar o de amistades y obviamente pues nos diera un tratamiento a nivel profesional, ¿no? Para solucionarlo. Y con respecto a que nació en una generación distinta, ¿cómo fue la educación hacia esos temas o cómo lo veían en ese tipo de cuestiones? Bueno, en cuestiones educativas, de acuerdo a mi generación, yo podría decirte que soy un caso un poco especial porque obviamente mis padres pues son personas nacidas en los años 60. Entonces, pues sí tienen, mi mamá todavía pues vive, tienen ciertas ideas hasta cierto punto conservadoras, pero que bueno, tanto con eso y la cuestión también de mi padre que era entre conservador, pero también ya era un poco más abierto, fue una mezcla ahí un poco extraña de ambas formas de educación, pero sí podía decirte que tuve una buena educación,
Creo que a partir de lo que ellos me enseñaron un buen sistema de valores, un buen sistema de comunicación también, porque ellos me enseñaron mucho a comunicarme con las personas, a tener el tacto para tratarlas. Y obviamente, pues sí, son formas muy diferentes a como actualmente se educan a los jóvenes, a los niños. Pero siento yo que fue un sistema funcional, porque bueno, a pesar de las cuestiones que te estoy platicando de depresión y demás, pues somos personas de bien, trabajadoras, y te repito, con buenos sistemas. Entonces yo considero óptima la forma en cómo me educaron. Y como docente, ¿cómo le brindaría apoyo a una persona, ya sea estudiante o conocido, de cómo lidiar contra ese tipo de trastornos o enfermedad, por así decirlo? Bueno, en primera instancia es sabiendo cómo escuchar a las personas. Eso es principal. Y de ahí tratar de comprender o de que esa persona que te está pidiendo el apoyo, que de cierta manera pues te está dando la confianza y te está pidiendo pues ese favor de cierta manera, preguntarle primero, bueno, pues qué es la mejor manera en que ella necesita que yo la escuche, ¿no? Esa persona. Y a partir de ahí pues obviamente dándole ánimos, dándole algunos consejos dentro de lo posible, pero sobre todo sí tratando de comprender su punto, ¿no? Es complicado esta parte de cómo apoyar a las personas, porque siempre decimos, es que hay que ponerse en el zapato de las personas para comprender lo que están viviendo y tratar de tener el tacto, porque al fin y al cabo cada quien tiene sus propias batallas. Entonces sí han tenido la situación, y te lo comento abiertamente, de que varios chavos, y es a pesar de que yo tengo varias situaciones, ¿no? Pero varios chavos sí se acercan a uno porque uno les brinda la confianza. Y cuando te digo, pasa esa situación, lo primordial es saber escuchar a las personas. Y de ahí partimos, dependiendo de cada persona, porque cada cabeza es un mundo, pues bueno, tratar de darles la mejor ayuda, ¿no? Pero siempre es importante comprender a la persona y escucharla. Muchas veces ayuda nada más con escuchar. Con respecto a la pandemia, ¿cree que este tipo de cuestión que pasó en el mundo fue un problema clave como para liberar o expandir más el tema, lo que es ahora sí que la salud emocional y contribuir contra el apoyo de este tipo de trastorno? Sí, obviamente el impacto que tuvo la pandemia recientemente provocó que muchas personas entraran en depresión porque hubo problemas de todo. El principal, fallecimiento de familiares. Eso obviamente es un problema gravísimo porque son muertes inesperadas que no contemplábamos porque veíamos a las personas sanas. Y la gente de volada empezaba a fallecer por ese tipo de cuestiones, obviamente ante el nuevo virus. Entonces sí fue un problema emocional fuerte porque incluso el virus se llevó familias completas. Entonces ese fue uno de los primeros problemas que surgieron con esto. De ahí hubo mucha pérdida de trabajo. También el perder el trabajo provoca un duelo, provoca un desequilibrio emocional importante en las personas. Y aunado a eso que fallecieron los familiares, obviamente también había muchos problemas de depresión por este tipo de cuestiones. De ahí obviamente que muchas cosas, ¿no? Las personas ya no vivían en la misma calidad de vida, que las personas ya no salieran a hacer actividades que a lo mejor hacían cotidianamente, como simplemente ir al cine o salir con los amigos, o salir a comer, o salir a pasear tranquilamente, ¿no? Que por lo menos son actividades que te despejan la mente y ya no se podía hacer. Entonces, el encierro, y sobre todo el encierro con esos problemas que ya abiertamente ya no se podían platicar incluso con los familiares, en los mismos funerales ya no permitían que los familiares se juntaran. O sea, vamos dimensionando las cosas y vemos que obviamente contribuyó a agravar el problema de depresión y de trastornos mentales. Y esto a su vez, pues, provoca, como tú lo mencionas en tu pregunta, ¿no? En contra de pedir ayuda, en contra de muchas cosas en cuestión de apoyo emocional y psicológico, pues mucha gente se cerró por lo mismo, porque esto también provocó miedo. Entonces, fue una incertidumbre bastante grande y sí fue algo que agravó, ¿no? Muchos problemas en nuestra sociedad. Muchas gracias, profesor.